Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Y te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, que nos animes, que nos consueles, que nos confortes, Señor. Que tu mano sanadora, Señor, toque a los enfermos y tú, Señor, restaura aquellas vidas que a lo mejor, Señor, están pasando por situaciones difíciles, Señor. Te adoramos, Señor, y te pedimos tu bendición, Padre, para que tú continúes, Señor, llenando nuestras vidas y hablándonos, Señor, animándonos por medio de tu palabra. Vivimos en tiempos difíciles, pero también tiempos, Señor, en los cuales podemos ver tu mano poderosa moverse, Señor. Oramos para que nos uses. Te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar y saludar así, ya saben cómo es el protocolo del saludo. Damos gracias al Señor por este domingo que el Señor nos da para poder reunirnos y también agradecer al Señor porque al menos ya no ha llovido, y ya eso es para que le dé tregua a aquellas familias que están pasando momentos bastante complicados. Y ayer estuvimos en la conferencia de Centroamérica y estábamos con algunos pastores de Guatemala y también de Honduras, en donde el asunto fue bastante serio, bastante daño produjo las lluvias, inundaciones, ya en muchas zonas, y especial la zona en donde nosotros tenemos ahí a un muchacho que estudió en el instituto y que está pastoreando una iglesia. Es el agua casi al techo de las casas. O sea, es una cosa increíble. Pero ahí él ponía ahí que gracias a Dios había salido el sol y comenzaba el agua a bajar. Yo creo que eso también es importante entender. Llega un punto en donde a lo mejor el agua parece que te va a ahogar, pero con Dios siempre eso va a bajar. En cualquier momento eso va a comenzar a bajar, a bajar, a bajar. Y la cosa va a comenzar a normalizarse. Acuérdense lo que dice Pablo, no se afanen, no estén ansiosos. Y vivimos en un mundo en donde los cambios están dándose en todas partes. Y nosotros necesitamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Es en Él en que debemos estar poniendo siempre nuestros ojos. Y hoy día vemos que hay gente que está bastante complicada con todas estas situaciones. ¿Qué podemos hacer? Orar y animarlos a mirar a Cristo. Y también como iglesia ser solidarios para poder ayudar a aquellos que están pasando necesidad. Hemos seguido recolectando víveres. Así que cada domingo usted siempre va a haber una mesa ahí a la entrada para aquellos que Dios ponga en su corazón en traer víveres para poder ayudar a familias que están pasando necesidad. Y también es importante recordarles que la idea de poder llegar antes es para que puedan pasar por todo el protocolo, la inscripción, el alcohol, el gel, el detergente, y todo lo que tiene que ser hecho. Entonces, la idea es esa, la idea es para que todos puedan sentirse tranquilos, ya que se ha pasado todo el protocolo. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Sean bienvenidos los que vienen por primera vez o los que se están reiniciando, sean bienvenidos. Ya no los veo, pero sean bienvenidos. Y capítulo 2, hoy día vamos a comenzar a estudiar en la carta a la iglesia de Tiatira. Una carta bastante interesante, en capítulo 2, en el verso 18. Lo vamos a dividir en dos. Hoy día vamos a mirar un par de versículos acerca de esta iglesia, los primeros versículos del 18 al 21. Y luego, en la próxima semana, vamos a
a mirar lo que nos quede de esta carta a la iglesia de Tiatira. Ahora, es importante que nosotros mantengamos en perspectiva, al leer estas cartas, al leer este libro especialmente de Apocalipsis, y es mantener el principio. ¿Cuál principio? Primero, que cada una de estas iglesias representan a una iglesia local. Estaba existiendo una de estas iglesias en el tiempo de Juan, pero también estas iglesias representan un periodo en la historia de la iglesia, proféticamente hablando. Y esta carta en específico representa la era más oscura de la iglesia, el oscurantismo. No es porque sea tan terrible, sí es terrible, pero es el periodo del oscurantismo que se mezcló con el misticismo y la religiosidad, y cualquier persona que en ese tiempo preparaba una agüita de hierba la tomaban como brujo o bruja y los quemaban a ese nivel, ¿ya? Pero también se insertaron una serie de otras cosas más dentro de la iglesia, que hoy día yo voy a mencionar algunas, y la próxima semana vamos a profundizar un poco más en la forma en que la iglesia, y en este caso en particular, la iglesia católica comenzó a desarrollarse. Pero no se asuste si usted es católico o tiene trasfondo católico, porque la próxima carta, la iglesia de Sardis, vamos a ver a la iglesia reformada muerta. Una iglesia protestante muerta. Ahora vamos a centrarnos en esto, en esta carta. Y vamos a centrarnos en la evidencia que tenemos. No vamos a inventar nada de esto. Usted lo puede comprobar a través de la historia. Y una de estas iglesias puede encajar perfectamente. Nosotros podemos ser una de estas iglesias a las que hemos estado estudiando. Entonces, estas cartas tienen una naturaleza profética. Son una visión anticipada de lo que iba a ocurrir a través de la historia de la iglesia. Acuérdense, profecía es historia predicha. Y el único que sabe profecía y que la conoce y que sabe qué va a pasar es Dios. Nosotros podemos especular en muchas áreas, pero lo que tenemos claro, en eso nos aferramos. Acuérdense de Deuteronomio 29:29, los secretos de Dios es de Dios, y lo que ha sido revelado, a eso nos aferramos, a lo que conocemos, no a lo que no conocemos. Esta es la carta más larga, a pesar de que la ciudad de Tiatira es la ciudad más pequeña, o podríamos decir una ciudad no tan importante como las otras. Actualmente esta ciudad de Tiatira existe ahí en Turquía y hoy se llama Akhisar. Es la ciudad que está cerca de Pérgamo, a 65 kilómetros al sureste de Pérgamo. Es en esa zona en donde está. Acuérdense, las cartas están en función de la forma en que el correo se llevaba en ese tiempo e iba pasando en dirección a estas ciudades. Y esta está ahí. Esta después viene Sardis, después viene Filadelfia, y después viene la Odisea, y después viene y da la vuelta completa. Es lo que hacía la trayectoria de la persona que llevaba el correo. Entonces, esta iglesia de Tiatira es muy diferente a la iglesia de Éfeso. Cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, vimos que la iglesia de Éfeso tenía un amor marchito. Un amor que se estaba secando, un amor que se había apagado. Esta iglesia, vamos a ver que tiene un amor que está creciendo. Y esto es lo paradójico, porque tú puedes ver por fuera algo, pero no vas a saber realmente la forma en la que está cuando lo ves por fuera, pero cuando ves por dentro, vas a darte cuenta que hay un gran problema. Yo puedo sentirme a lo mejor mal, pero no sé exactamente la gravedad del problema hasta que me examinen, me hagan una placa o me hagan una resonancia magnética o lo que sea. Bueno, esto es lo que ocurre aquí. Esta es una iglesia que fue fiel, que fueron pacientes, que tenían amor, que tenían servicio, pero superficialmente se veía saludable. Pero por dentro, en lo profundo, había una alcantarilla hedionda. Y esto es lo importante, Dios no va a ocultar nada. Dios nos va a mostrar tal cual como es el asunto. Y por eso podemos tener una de las certezas y seguridad de que esta es la palabra de Dios inspirada.
Esta es la iglesia en donde ya se comienza a desarrollar el paganismo de una forma increíble. Pérgamo fue el inicio y ya aquí en esta carta a esta iglesia es lo que vamos a ver. Ocupa un periodo de la historia desde el año 600 hasta el 1500 y algunos dicen hasta nuestros días porque todavía vemos indicios de esta iglesia en la iglesia del Señor. Todavía hay iglesias que usted puede asociar con estas enseñanzas y con esta forma de hacer iglesia. Es aquí en esta iglesia en donde comienza a conocerse ese periodo de la historia oscura de la humanidad. Y comenzó, lamentablemente, con una pugna por el poder de la iglesia. La iglesia romana, el Papa, ¿ya?, que fue nombrado, comenzó a declararse a sí mismo el vicario de Cristo. Es en este tiempo. Es el que comienza a tomarse y a arrojarse esa autoridad que el único que la tiene, obviamente, no somos nosotros, no es ningún hombre. Dios dice que Él iba a enviar a su Espíritu Santo. Él es el representante aquí, en la vida de cada uno de los creyentes. Es en ese tiempo en que comenzaron a besarle la mano al obispo de Roma. Es en ese tiempo en que comenzaron a lavarle los pies al obispo de Roma, a besarle los pies al obispo de Roma. Es en este tiempo en cuando comienza a salir este rezo del rosario. Es en este tiempo. Es en este tiempo cuando comienza a desarrollarse la Inquisición. Es en este tiempo en cuando la iglesia ya establece lo que es la doctrina del purgatorio. Es en este tiempo oscuro de la iglesia. Y Dios no lo ha ocultado. Por eso nuestro principio es el modelo para seguir. No es el modelo de la historia de la iglesia. El principio para seguir es el modelo de la iglesia de Hechos. La iglesia que el Señor estableció está ahí. Y ahí es donde usted puede ver el desarrollo. La historia de la iglesia nos muestra lamentablemente muchos errores y muchos de ellos grandísimos, grandísimos. Y es lo que el Señor nos muestra a través de estas cartas. Entonces, a través de este tiempo comienza también esa famosa doctrina de los 7 sacramentos que la iglesia tiene, que no están fundados en las Escrituras. Todo este tipo de doctrinas, las indulgencias, la Inquisición, el celibato, la adoración a la hostia, es durante este tiempo. Durante este tiempo se le prohíbe a la gente participar de la cena del Señor, en particular de la copa del Señor. Ya solamente el sacerdote, el líder, se mandaba su vasito y los demás lo tenían que mirar. Es durante este tiempo que comienza la famosa orden de los jesuitas. Y todos sabemos lo que ha traído detrás de todo esto aquí. Durante este tiempo se agregan los libros apócrifos a la Biblia. Entonces vemos que a través de este tiempo hay muchas cosas pasando y es por eso que el Señor tiene mucho que decir. Fíjense, vamos a leer el versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y escribe, dice, al ángel de la iglesia en Tiatira. La palabra aquí, Tiatira, puede también referirse a un sacrificio continuo. Y una de las cosas que ocurre en este tiempo es que ya el sacrificio de Cristo no era suficiente. Comienzan las penitencias y comienza una serie de cosas más establecidas por los hombres aquí. Es durante este tiempo que la iglesia comenzó a dejar o a darle la importancia o a ponerlo como lo más importante, el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya la gente no era solamente salva por el sacrificio de Cristo en la cruz, ya sus pecados no eran perdonados solo por lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz, sino que era a través de obras y otro tipo de situaciones. Entonces esta es la iglesia a la cual el Señor le escribe al pastor de esta iglesia. Y vea cómo se representa aquí el Señor Jesús. En el versículo 18 dice, escribe a esta iglesia, a la iglesia en Tiatira, dice, y el que escribe es el Hijo
de Dios. Esta es la única vez que usa este título Hijo de Dios aquí en el libro de Apocalipsis. Hay en otras partes de las Escrituras donde lo vamos a ver. Una de las cosas que nosotros podemos ver en esta iglesia es que ellos reconocen la deidad de Cristo, pero a la vez le agregan algo más, que no es suficiente Cristo, pero hágale a esto, récele a esto, interceda o que éste interceda por usted. Ya no es el único mediador. Y aquí se representa como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vamos a ver que lo alaba en seis áreas el Señor a esta iglesia. Pero tengo, dice, unas pocas cosas contra ti, que toleras, dice, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces vemos aquí que el Señor tiene mucho que decir de esta iglesia. Muchas cosas que son increíbles. De hecho, vamos a mirar que si usted estuviera en esa iglesia, usted diría, wow, esta es una iglesia modelo. Hoy día hay muchas iglesias modelo, pero en el fondo usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que no están bien. Y una de ellas tiene que ver con la tolerancia, con el aceptar, con el no disciplinar, con el no obstruir, con el no enseñar la verdad. Porque eso hace que esta mujer que es mencionada aquí haga lo que quiera en la iglesia. Y ahí es donde hay que tener cuidado. La palabra de Dios siempre nos va a guiar, siempre nos va a dirigir. Y Dios tiene un orden divino, no es un orden que se le ocurrió a la iglesia. Porque a veces la gente tiene la idea de que no, es que ustedes los cristianos o ustedes los protestantes no le dan el lugar que se merece a la mujer. Nosotros no definimos el lugar de la mujer, ya está definido en la Biblia. Desde el principio. No es una definición de darle o no darle autoridad. Nosotros no le podemos dar autoridad a algo o a alguien que la Biblia no le da. Y eso es algo que es muy importante. Y eso usted debe aplicarlo para todo. Si la Biblia no le da autoridad o si la Biblia no habla acerca de alguna cosa en particular, en algún área en particular, de alguna situación en particular, usted debe tener cuidado en cómo se está llevando. Acuérdense, el apóstol Pedro dice que todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos aquí, revelado en el Evangelio, en la palabra de Jesucristo. Entonces aquí se estaba permitiendo a alguien y vamos a ver que es una representación del mal. Por ejemplo, un sinónimo de Jezabel, si fuera en nuestro tiempo, sería Hitler, Judas. ¿Qué le pone? Un judío nunca le iba a poner a su hijo Jezabel, a su hija Jezabel. Y lo mismo a lo mejor un cristiano no le iba a poner a su hijo Judas, por lo que representan, por lo que ellos hicieron. Y aquí es donde comienza Juan a hablar. Como dije, Tiatira es esta ciudad que tenía algo muy interesante. Fíjense, ya en este tiempo existían los gremios laborales. Y esta es la cuna de estos gremios laborales. Aquí usted se podía asociar y se hacía parte de uno de estos gremios, ya sea del cuero, del bronce, de lo que sea. El problema con estos gremios en ese tiempo no es como ahora. Bueno, hoy día sí, a veces son medios diabólicos algunos, ¿ya? Pero en ese tiempo tenía que ver con idolatría e inmoralidad. Usted quería negociar, usted tenía que ser parte de eso. Usted vendía bronce, bueno, se hacía parte de eso y lo invitaban a los rituales que tenían. Y generalmente terminaban en idolatría y orgías. Entonces lo que esta mujer hace, y vamos a ver eso en profundidad ahora, es, te voy a dar palabra profética. Vaya nomás, no hay problema. No hay problema. Total, Dios sabe que tienes que comer. No te va a condenar por eso.
Entonces, esta iglesia se caracterizaba por esto. Es una iglesia que es de intercambio comercial. Y aquí se levantaron todos estos grupos de ideas para los negocios. Y era una iglesia bastante sincretista, una ciudad bastante sincretista. Y tenía muchos problemas. Fíjate, es la ciudad más pequeña, pero es la carta más larga. La otra mención que tenemos de esta iglesia está en el libro de Hechos, en el capítulo 16, o de esta ciudad, en el capítulo 16, del versículo 14. Cuando Pablo llegó a Filipo y estaba ahí en Filipo y no había ni siquiera 10 hombres para tener una sinagoga, dice que se fue al río a orar y ahí llegó una mujer también llamada Lidia, que era de Tiatira y que se dedicaba al negocio de las telas. ¿Ya? Y esta mujer creyó. Y probablemente esta mujer perfectamente pudo haber llevado el evangelio a este lugar. O desde Éfeso, cuando Pablo estuvo ahí, pudo haber llevado también el evangelio. Pero esta es la mención que tenemos. Lidia es la primera persona que nosotros conocemos por nombre que era de esta ciudad de Tira. Una ciudad de gremios comerciales, de asociaciones, de la lana, de la madera, el cuero. Y este fue el gran problema para esta iglesia. Fíjate lo que dice aquí, dice, escribe el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y es muy importante que nosotros sepamos quién es Cristo Jesús. Y aquí Juan lo describe. Y este título de Hijo de Dios enfatiza su deidad. ¿Quién es Él? Como dije, esta es la única vez que usa este título aquí. Para un judío, el concepto de ser hijo de alguien en ese tiempo o ser hijo o asociado con alguna cosa es que tenía esa misma naturaleza. Y aquí Juan está diciendo que Jesús es el verbo de Dios encarnado, Dios hecho carne. Y este es el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, 16. Este es el misterio de la piedad, Dios hecho carne. La encarnación, en el Salmo 2, versículo 7, habla de que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y yo te he engendrado hoy. El concepto de engendrar no es que nace, no es que lo crea, sino que es de su misma esencia. Es el Hijo de Dios. En Hebreos 1:5 dice lo mismo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Viene de esa misma naturaleza. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, e Isaías capítulo 9, versículo 6, nos habla ahí de que el Mesías iba a venir. ¿Y quién es este Mesías? Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice Isaías 7:14, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo nos dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Está hablando del Mesías. Pero también luego en el versículo 6 del capítulo 9 nos dice, porque un niño nos es nacido. Eso habla de su humanidad. Pero luego dice, hijo nos es dado. Él se dio. Y eso habla de su divinidad. Y luego nos da los nombres que se le asocian a este hijo, al que iba a venir, y llamará su nombre Emmanuel. Dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es Jesús? Dios, la segunda persona de la Trinidad. El primogénito de la creación, nos dice Colosenses. Y en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el versículo 31, Juan, vea la afirmación que hace Juan ahí. Dice, pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Pero no solo ahí, sino que también dice, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio de Juan. Esta es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, afirmando su deidad. Entonces, una pregunta importante para usted y para mí, ¿quién es Cristo Jesús? ¿Un maestro? ¿Ya? ¿Una buena persona? ¿Alguien a lo mejor que hizo mucho bien? ¿Un revolucionario, dirían algunos?
Porque depende de lo que usted tenga, el concepto que usted tenga de Cristo Jesús, es si va usted a tener vida eterna o no. Si cree que Jesús es el Hijo de Dios y que vino y murió y que resucitó al tercer día y que su muerte es suficiente para perdonar nuestros pecados y que no necesitamos otro mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted cree eso, entonces usted tiene vida eterna. Pero si su idea de Jesús es una idea vaga, es una idea de una buena persona, es un buen maestro o un buen rabino, entonces tenemos problemas. Jesús fue mucho más que eso. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? Felipe le pregunta, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús era mucho más que solamente un humano. Era el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito, dice Juan. Pero también nos dice que Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, dice que Él tiene ojos como de llama de fuego. Habla de su actividad, habla de su pureza, habla de su santidad. Pero también habla de que Él penetra todo, Él puede ver todo. La vista de Cristo penetra todo. Ahora, Él sabe lo que nadie más sabe de usted. ¿Eso le da temor? ¿O le da, wow, Él sabe? Usted a lo mejor me puede malinterpretar, pero Él nunca me va a malinterpretar. Él sabe. O, wow, Él sabe. Uy, ¿supo eso? Claro que lo supo. Supo todo lo que yo y usted hemos hablado en secreto de los demás. Él lo supo. Él estuvo cuando usted estaba viendo lo que no debía ver. Él lo sabe. Fíjense, en el libro de Crónicas, en el capítulo 16 del libro de Segunda de Crónicas, en el versículo 9, esto es lo que dice. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Usted está en la tierra, entonces los ojos de Dios están contemplándolo. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté. Aquí no es un asunto, es como dicen en la red, yo no sé si eso será cierto, aquí los informáticos me pueden decir, que todo lo que usted escribió, por más que lo trate de borrar, eso va a quedar. Y el que sabe, lo va a encontrar. Bueno, todo lo que usted dijo, todo lo que yo dije, todo lo que yo hice, Él lo vio. Y ahí está. Y fíjate, pero lo interesante de esto es, ¿para qué el Señor está contemplando la tierra? Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Eso es lo que Dios está buscando. Hombres, mujeres que tengan un corazón para Dios. Este es el juicio que un día va a llegar. Lo que en otras palabras le está diciendo el Señor a esta iglesia, vea, Dios está viendo todo lo que ustedes están haciendo. Ve todo. Pero no solo eso, sino que sus pies dice que son semejantes al bronce bruñido, al bronce fino. El bronce es un símbolo de juicio, un símbolo de juicio. Entonces, yo no me puedo callar, usted no se puede callar en declarar la verdad. Y el Señor hace lo mismo, no lo va a callar. Usted y yo tenemos una responsabilidad triple cuando enseñamos la palabra de Dios. Primero, el pecado debe exponerse. Segundo, el pecado debe enfrentarse. Y tercero, el pecado debe abandonarse. No solamente falta que usted sea expuesto al pecado y enfrentado al pecado por la palabra de Dios, pero también usted y yo debo llevarlo a que usted o yo, o cualquiera que esté practicando el pecado, deje el pecado. A Dios le interesa la santidad de su vida, pero también la santidad de la iglesia que Él compró con su preciosa sangre. Y aquí habla de esta iglesia. Fíjense las características de esta iglesia. Ojalá no nos dé envidia de esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras, versículo 19. Amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea,
en el tiempo que Juan estaba escribiendo esta carta, las obras de ellos seguían creciendo, creciendo, creciendo. No se detenían. Y ve aquí Jesús, a pesar de que esta iglesia es la más pequeña, o la ciudad más pequeña, el Señor dice, tengo algo que decir de ti. O sea, presto atención. A veces nosotros tenemos la idea, ay, que yo soy tan inservible. Sí, vamos a ser siempre inservibles, no tiene que decirlo. Soy tan inútil, el siervo más inútil. Sí, no lo tiene que decir. Pero aún así, Dios nos ve. Aún así, Dios nos usa. Aún así, Dios nos ama. Y aún así, su nombre es exaltado en estos vasos de barro. ¿Por qué? Porque es Él. Entonces, el problema para ser usados por Dios no es que seamos humildes. El problema para ser usados por Dios es cuando somos demasiado grandes. Ya he escuchado el concepto, queremos la iglesia más grande, yo quiero ser el siervo más grande. Siervo más grande, no existe eso. Es un siervo y un siervo es un esclavo y nunca va a ser grande. Bueno, si mide 2 metros, 3 metros, sí, pero siempre va a ser un siervo. Pero aún así Dios pone sus ojos sobre él. Y ahí los usa. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¡Wow! Y eso debiera nosotros decir, gracias Señor. Gracias Señor. Entonces el Señor dice aquí que yo conozco tus obras. Fíjate, esta iglesia podríamos decir que tenía las cualidades que cualquier iglesia y cualquier pastor le gustaría que la iglesia tuviera. Tenía amor, no solamente amor por Dios, sino amor los unos por los otros. Esta era una iglesia que sabía servir. Esta es una iglesia que tenía fe, no solamente en Cristo, sino que también eran fieles en su servicio. Una iglesia que tenía paciencia. Todo esto son características de esta iglesia. Y el Señor dice, yo conozco eso. Y eso está muy bien. Y vamos a llegar al verso 20, el Señor va a decir, pero tengo algunas cosas que decirte. Dios no esconde lo malo. ¿Y sabes por qué Dios no esconde lo malo? Porque Él quiere que nosotros seamos transformados cada día a la imagen de Cristo Jesús. Y eso malo que pueda haber en lo profundo de nuestro corazón, Dios lo quiere quitar para que tú y yo podamos ser más como Cristo. Más como Cristo. Entonces, cuando las personas a veces sienten, no, yo estoy bien en mi nivel espiritual, no quiero más, lo que tú me estás queriendo decir es que tú no quieres ser más como Cristo. Que estás bien con eso. Cuando Cristo dice su palabra, que Él quiere que seamos más como Él. Más como Él. Fíjense, esta es esta iglesia, la motivación adecuada para una iglesia es amor. O sea, estos no eran culpables de una mera religiosidad activista. Había amor en lo que ellos hacían. Y esta iglesia es elogiada. De hecho, es la única, fíjense, es la única iglesia elogiada por su amor. La otra dice, tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Aquí elogia a esta iglesia. Una iglesia que entendía que era el ministerio, porque el ministerio se encierra en la palabra servicio. Y el verdadero servicio surge de una sola motivación, y esa motivación es amor. Servicio significa ministerio, servir a los demás. Y a veces nosotros confundimos, el pastor está en el ministerio. No, todos estamos en el ministerio, porque todos hemos sido llamados a servir, pero no todos tenemos la misma responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuenta a cada uno por lo que Él nos dio. Entonces es una iglesia que sirve desde su corazón. No era un cumplimiento mecánico. No era un asunto de un deber cristiano. Es que es mi deber y no. Motivado por el amor. Porque cada cosa que usted hace para servir a Dios y lo hace motivado a lo mejor por un cumplimiento mecánico, tarde o temprano lo va a dejar. Tarde o temprano lo va a abandonar. Fíjate, tenían un mensaje correcto. Tenían la fe. Y no solo tenían la fe como un medio de salvación, sino con fidelidad constante al Señor. Una mentalidad pura, paciencia. ¿Y de dónde nace el servicio? Nace de amor. ¿De dónde nace la paciencia? De la fe. ¿Quieres paciencia?
ten fe. ¿Quieres servir? Tienes amor. Si tienes amor, vas a servir. Entonces, esta es la característica de esta iglesia. Muchas personas que amaban a Dios, mucha de esta gente estaba sirviendo al pueblo, tenían esta fe increíble y perseveraban. Entonces, era increíble esta iglesia cuando comenzó. Pero el Señor tiene algo que decirles a ellos. Ahora, quiero hacer un paréntesis, porque a veces tenemos un concepto del servicio que es un poco a veces distorsionado. El servicio es más que trabajo. El servicio para el Señor representa más que hacer simplemente cosas. El servicio al Señor requiere comprensión, requiere ternura, requiere disponibilidad, requiere atención y no simplemente actividad. Entonces a veces podemos decir, bueno, esta iglesia tiene mucha actividad, sí, pero no es servicio. No es servicio. Vea lo que dijo este comentarista, Campbell Morgan. Hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, sino vanidad. Yo diría egoísmo. Estar dispuestos a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. Entonces tenemos que examinar. Si amamos a Dios, vamos a servir al pueblo de Dios. Si tenemos fe, vamos a perseverar. Imagínense ustedes llegar ahí a la iglesia en Tiatira y hubiéramos quedado, wow, increíble esta iglesia. Una iglesia increíble. Entonces, ¿cuál es el propósito para nosotros en este tiempo en el que estamos viviendo? Es que cada día nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Esta iglesia era una iglesia ocupada, era una iglesia que hacía mucha bulla, una iglesia que tenía mucha actividad, personas maravillosas que manifestaban amor, fe, preocupación, cuidado por los demás. Esta era esta iglesia, grande en actividades, grande en todo esto, por llamarlo de alguna forma. Pero fíjense, tenía problemas muy grandes. Y es ahí donde el Señor quiere lidiar con aquellas cosas que están dentro de nuestro corazón, que son problemas. ¿Para qué? Para que usted sea transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estos problemas lo que hacen es impedir que usted sea transformado a la imagen de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Y esto es lo que Jesús quiere decir, ok, está bien lo que estás haciendo, pero deseo darte una exhortación, porque yo deseo más de ti. No te quedes ahí. No quedes en el status quo. No pienses que ya lo hice, ya lo logré. No, el Señor quiere que seamos más y más. Imagínense usted, si yo le invitara a mi casa, ¿ya?, a comerse un asado, bueno, a los que les gusta la carne, a los que les gusta la verdura, a comerse una lechuga hidropónica, ¿ya? Yo le invito a la casa y el mejor corte, ¿cuál sería el mejor corte? Aquí en un lomo de aguja, del mónico, y yo ahí jugosito, recién cortadito, y usted me dice, no, yo voy a McDonald's a comprarme una hamburguesa con queso. Bueno, hay muchos cristianos que desechan eso y van a McDonald's, porque ahí lo tienen rápido, fácil. Pero obviamente están desperdiciando lo que el Señor les está dando. Y eso es lo mismo en la vida cristiana. Es algo que uno no puede entender, que alguien no puede entender, y el Señor nos anima a esto. Y debemos tener cuidado cuando comenzamos a ver todas estas características en la iglesia en la que usted se congrega y no comienza a decir, wow, yo soy la mejor iglesia. A pesar de esto, esta iglesia tiene problemas, tiene dificultades, pero tenemos que aprender a tratar con ella. Fíjate el versículo 21. Versículo 20. Porque tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. La palabra tolerar aquí se podría traducir
como una acción continua de permitir o dejar hacer. Esta es la idea aquí. Continuamente tú estás permitiendo, estás dejando que hagan. ¿Qué es lo que hagan? Que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, esta carta está dirigida a la iglesia. El que la recibe es el pastor. Es su responsabilidad cuidar el rebaño. Es su responsabilidad. Y cuando el pastor no está haciendo su función, puede pasar todo esto. Tiene que cumplir, tiene que cuidar, tiene que enseñar la verdad, vivir la verdad, amar la verdad, creer la verdad. Amar a la gente, pero el amar a la gente lo va a llevar a un punto si está suficientemente amando a la gente para decirle la verdad en su cara. Porque a veces el amor se confunde con mirar para otro lado. Lo amo tanto que ¿para qué le voy a decir? Error. Y fíjense aquí, les dice, tú estás tolerando. Y hay problemas significativos. A pesar de todo lo bueno que tú tienes, tengo, dice, contra ti. La palabra contra aquí es enumerados, detallados, marcados, registrados. O sea, tú estás permitiendo esta lista. El Señor la tenía. Y lo mismo puede decirnos el Señor a usted y a mí. Tú estás permitiendo y esta es la lista. Y no me lo dijo nadie. Yo sé, porque mis ojos ven todo y conozco todo. Y no solamente veo lo que haces, sino por qué lo haces. No solamente escucho lo que hablas, sino antes que hables. Ya lo sé. Este es el Señor. Entonces va a corregir. Va a corregir. Y esto me gusta porque el Señor nunca va a señalar nuestros errores sin darnos esperanza. El Señor no es como nosotros que lo vaya para que sufra. No. El Señor siempre va a producir esperanza. Cuando Él confronta, siempre hay esperanza. En Hebreos 12:6 dice que la disciplina a veces no a todos nos gusta, pero el Señor al que ama disciplina. Y si usted es amado por Él, usted ha sido recibido por hijo y va a recibir disciplina. El Señor lo ama. Al que ama castiga, dice el Proverbios 3:12. Entonces a veces nosotros, el Señor va a permitir, pero nunca para destruirnos. Siempre hay esperanza. Y esto es la esperanza que nosotros vemos aquí. Esta iglesia que está sufriendo todo esto. Y esta mujer llamada Jezabel. Hay algunos que hablan de que esta mujer Jezabel puede ser un título que representa a un sistema, a un estilo. En este caso aquí de esta mujer que andaba profetizando. Pero Jezabel es alguien muy conocido en el Antiguo Testamento, la esposa de Acán. Y como dije, ningún judío le pondría Jezabel a su hijo, a su hija. Ninguno aquí. Es uno de los personajes más malvados del Antiguo Testamento, una mujer. No es que no haya nombres, pero en este caso es esta mujer. Aquí la referencia es una mujer, Jezabel. Hay algunos que dicen que puede traducirse y puede tener la idea de tu mujer. Si la carta va dirigida al pastor de la iglesia para que la lean, está diciéndole tu esposa, pastor. Tú estás permitiendo que tu esposa tome autoridad sobre ti y sobre la iglesia que yo te he puesto a pastorear. Ay, pero pastor, hay que ser modernos con los tiempos. Las pastoras son importantes. Yo tengo pastoras en mi casa solo en Navidad. Solo en Navidad. Pero si usted habla con mi esposa, ella no se siente nunca intimidada. Ni nunca va a querer una posición que Dios no le ha dado. Nunca. Y aquí dice, hey, tu mujer, tu esposa. Puede ser.
Si es así, es fuerte lo que el Señor está diciendo. Que los pastores deben entender que la responsabilidad de guiar su iglesia, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, fue delegada a ellos, no a sus esposas. Para que vuestros pastores, dice, puedan dar cuenta de vuestras almas con gozo, dice Hebreos 13. Es su responsabilidad. Y aquí le está diciendo, esta mujer, la más impía en la historia de Israel, en capítulo Primera de Reyes, capítulo 16, ahí usted en adelante encuentra la historia, no vamos a profundizar en la historia. Pero ya sabemos que esta mujer introdujo la adoración a Baal, a Astarot, comenzó a promover la prostitución religiosa dentro del templo. Dentro del templo. No solo eso, sino que el pobrecito Acán estaba deprimido porque no podía tener una viña y mató al dueño de la viña, Nabiot, y le dijo, ahí está la viña. Y además, esta mujer era la que mantenía 400 profetas con el dinero del reino. Con el dinero del reino. En carácter totalmente terrible, diabólico. Introdujo inmoralidad en el templo. Había prostitución, y estoy hablando no de un templo pagano, estoy hablando del templo de Israel. Es lo que había. Y yo no sé si ustedes han leído el libro de Ezequiel. Cuando el Señor lleva a Ezequiel y le dice, mira, ¿qué ves por aquí? Y dice que vio cosas horribles en el templo, que se suponía que era el templo de Dios. Y dentro de su carácter, fíjate, solamente voy a leer un pasaje para que veamos que nos describe el carácter de esta mujer en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Y fíjate cómo describe el carácter de esta mujer. Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. ¿Qué se puede esperar? Por eso el profeta Elías le dice, tú vas a morir y cuando mueras vas a ser comida por los perros. ¡Wow! Y así ocurrió. Segunda de Reyes, capítulo 9, usted lo puede ver ahí. Entonces, esta mujer es la que representa el problema que estaba ocurriendo en esta iglesia. ¿Y cuál era el problema? Eso, los cristianos. Estamos trabajando, somos parte de un gremio y el gremio se reunía. ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo ir? Porque ahí esa fiesta va a terminar en paganismo, idolatría y todo lo demás. Y como algunos levantarían, no, te voy a dar palabra profética, anda nomás. Anda nomás. No importa que caigas en inmoralidad, pero eso es lo que estaba produciendo. Estaban siendo presionados a eso. Entonces vea el asunto que se daba en ese tiempo, yo creo que hoy día también se va a comenzar a dar. Con tu trabajo, con tu integridad, en donde vas a querer permanecer fiel a Dios o simplemente vas a querer sobrevivir con tu negocio para ti y para tu familia. ¿Qué vas a hacer? Porque va a llegar un momento en donde puede ocurrir. Ser fiel a Dios o sencillamente un negocio. Y esta es la que se proclamaba autoprofeta. Jezabel y el pastor y los líderes no hacían nada, sencillamente la escuchaban. Entonces esta iglesia tenía de todo, pero toleraba el mal. No lo detuvo. No lo detuvo y ahí es donde es el problema. Fue elogiada por el Señor, pero el Señor le dice, hey, no hiciste lo que tenías que hacer. Fíjate, voy a leer un par de pasajes para terminar. En Primera de Juan, en capítulo 3, en versículo 18. Y una de las cosas que usted debe tener en cuenta es que el amor verdadero nunca va a tolerar el pecado. El verdadero amor nunca va a tolerar el pecado. Nunca va a pasar por alto
los pecados, las herejías, las falsas enseñanzas, por el concepto de amor y unidad, a expensas de la verdad. Bueno, pero amémonos, ¿y qué importa la doctrina? ¿Qué importa la verdad? ¿Importa? Dividido por la verdad que unido por el error. ¿Qué quieres tú? Hoy día hay muchos que están unidos por el error. ¿Por qué? Porque hay unidad. Y hoy día usted escucha a un candidato decir, unámonos. Yo no me puedo unir a Belial. No puedo. ¿Cómo usted va a estar unido a alguien que está a favor del aborto? No puede. ¿Qué comunión tiene? Y a veces lo que no importa por la unidad, a expensas de la verdad. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no os amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No significa que usted tolera todo lo que los demás hacen, sino que significa que usted los confronta en amor. Y aquí es donde está la pregunta, si realmente usted lo ama. Lo suficiente como para confrontarlo. No, es que ¿para qué? Se va a dañar la amistad y va a dejar que se vaya al infierno. El amor. Primera de Tesalonicenses 5:21, examínalo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Segunda de Timoteo 1:13, retén la forma de las palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No se puede tener amor y unidad antes la ausencia de la verdad. La verdad tiene que ser dicha. Y esta es la reprensión del Señor a esta iglesia. Tú continúas y permites que esta mujer haga y deshaga. Por eso le dice el Señor, arrepiéntete. Pero no se han querido arrepentir. La próxima semana vamos a tomar de aquí. ¿Cuál es la consecuencia que produce esta condición en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes? Si no se arrepienten. Si no se arrepienten, el Señor va a traer juicio sobre ellos. Entendamos esto. No contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre. Hay un límite. Génesis 6:3. Un día el Señor va a cerrar la puerta. Si hoy día tú tienes la oportunidad y el Señor te dice arrepiéntete, toma esa oportunidad. Saca ventaja de ella en este mismo momento. Y Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Este es el tiempo. No mañana. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te agradecemos, Señor, porque hasta este día tú nos has ayudado, Señor. Y este día, Señor, nos muestras tu amor al hablarnos, Señor. Que tú nos conoces, que tú nos ves, que tú conoces todo. Y que tú quieres que nosotros seamos transformados cada día más y más a la imagen de Cristo Jesús. Pero también nos dice que tienes cosas contra nosotros. Y en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros quiere poner a tus pies y arrepentirse, Señor, de aquellas cosas que no te agradan. Si hay inmoralidad, si hay engaño, si hay mentira, perdónanos, Señor. Límpianos. Para que podamos restablecer esa relación que tú quieres tener con nosotros, profunda e íntima. En cada día parecernos más a ti. Sabemos, Señor, que no importa lo que hayamos hecho, tú nos amas y nos perdonas y nos arrepentimos. Cambiamos de mente. Y este arrepentimiento va a llevarnos, Señor, a cambio de actitud y a cambio de acciones. Oramos en esta mañana para que así sea, Señor. Te pedimos, Padre,
Te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia representada, trayendo provisión, sanidad, trayendo trabajo, Señor. El que pueda, Señor, experimentar en este día, Señor, y en lo que queda del tiempo que nos toque vivir aquí en este mundo, tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos llevan todos los días y son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque nos hablas antes de tiempo o durante el tiempo en el que estamos viviendo. Te agradecemos, Señor. Te pedimos, Señor, por la salud de Stam, Señor. Oramos por él. Te pedimos por los matrimonios, Señor, que restaures matrimonios. Que esta palabra, Señor, pueda caer en esa buena tierra y entender que tú los ves y que tú conoces, Señor, lo malo, lo bueno, lo feo, lo hermoso de cada uno, Señor, y de cada relación. Oro, Señor, en esta mañana para que nos ayude, Señor, a amar y a honrar, respetar, cuidar a nuestras esposas y guiarlas, así como tú nos amas, Señor. Restaura matrimonio, Señor, sana. Te lo pido, Señor, en esta mañana. Y gracias, Señor, por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.